La casa, antaño un refugio cálido, ahora era un campo de batalla silencioso, lleno de ecos de lo que alguna vez fue un amor floreciente. Las sombras se alargaban sobre las paredes de la habitación, como si también ellas estuvieran atrapadas en la oscuridad de lo que estaba por venir. La tarde, a pesar de su sol radiante, no podía penetrar el peso de la atmósfera densa que se respiraba entre nosotros. Estábamos al borde del precipicio, un precipicio del que, a sabiendas o no, no había regreso. Yo la miraba, pero ya no veía a la mujer con la que me casé. Ella estaba allí, parada frente a mí, pero su presencia ya no tenía el calor que solía inundar mi pecho. Cada uno de sus movimientos, antes tan familiares, ahora me resultaban extraños, distantes. Sus ojos, que alguna vez reflejaron el amor más puro, ahora estaban vacíos, esquivos, como si buscaran algo fuera de mi alcance. ¿Sería la verdad la que temía encontrar en ellos? No podía saberlo con certeza. Pero lo que sentía en ese momento era claro. La traición ya había arrasado todo. ¿Por qué? Fue todo lo que logré susurrar. Mis palabras se ahogaron en la angustia que me oprime el pecho. Ella no respondía. O quizás no sabía cómo. Años de confianza, de promesas hechas bajo el mismo techo, se desmoronaban ante mis ojos y no podía hacer nada más que observar cómo todo se desvanecía en un suspiro. Su rostro, antes una expresión de dulzura y serenidad, ahora era un mar de mentiras no pronunciadas, de evasivas que no alcanzaban a cubrir la magnitud de lo que había sucedido. «Lo sabías, ¿verdad?», insistí, mi voz quebrándose entre la ira y la tristeza. «Sabías que te estaba perdiendo y, sin embargo, te sumergiste más y más en ese abismo del que ahora no podemos salir». Ella dio un paso atrás, como si intentara huir del peso de mi mirada, de las palabras que ahora golpeaban con furia cada rincón de la habitación. Pero lo que no entendía era que no quedaba escape. Ya no podíamos esconder la verdad. Y la verdad era un veneno que había ido filtrándose lentamente, sin que yo lo notara, hasta que un día me encontré envenenado, incapaz de respirar. «Lo siento, de verdad», murmuró con voz temblorosa. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero era demasiado tarde. ¿Acaso las lágrimas podían reparar lo irremediable? ¿Acaso las disculpas podían sanar la herida que su traición había dejado en mi alma? Me acerqué lentamente, sin perderla de vista. Cada paso que daba resonaba en el aire, amplificando la tensión que nos envolvía. Ella tembló visiblemente, quizás esperando algún tipo de reacción violenta, alguna explosión de rabia, pero no, lo que seguía era mucho peor que cualquier grito o ruptura. La indiferencia, el vacío, ya no me importaba, ya no podía sentir nada más por ella. «Ahora que has llegado, toma tus cosas y sal de mi casa», dije, sin levantar la voz, pero con una firmeza que geló la habitación. Mis palabras cayeron como piedras en el aire denso. Ella se quedó inmóvil, mirándome como si intentara procesar la enormidad de lo que había dicho. Pero no había marcha atrás. El dolor, la ira, el amor traicionado ya no podían ser contenidos. Todo lo que había sido, todo lo que pensaba que tenía, se desvanecía como el último suspiro de una esperanza rota. Ella intentó hablar. Sus palabras comenzaron a salir entrecortadas, pero yo la interrumpí con un gesto. Ya no había espacio para explicaciones, ni para excusas. La traición había sido tan grande que sus palabras ya no significaban nada. No había nada que pudiera decir para revertir lo que había hecho. Cada mentira, cada abrazo a escondidas, cada momento compartido con él, retumbaban ahora en mi cabeza como una pesadilla interminable. «Fue solo una reunión», dijo ella, intentando justificar lo injustificable.
Pero su voz sonaba vacía. Sabía que ya no podía convencerme. Y lo sabía desde el momento en que me miró a los ojos y vio la frialdad que se había apoderado de mí. Me reí, pero no con humor, sino con amargura. ¿Una reunión?, repetí, mi tono cargado de cinismo. ¿Así llamas a lo que hiciste? ¿A todo lo que me ocultaste? Vi cómo el miedo comenzaba a instalarse en su rostro. Y aunque no podía evitar sentir una punzada de compasión. Ya era demasiado tarde. El amor que alguna vez sentí por ella. El deseo de salvar lo que teníamos. Se había disuelto como azúcar en agua caliente. Ya no quedaba nada. No había redención. No había perdón. ¿Sabes qué es lo peor? Continué, acercándome aún más a ella. Lo peor es que yo lo sabía todo. Cada detalle, cada mentira, cada encuentro. Y lo más doloroso es que tú, mientras hacías todo esto, pensaste que nunca me enteraría. Sus ojos se agrandaron al escuchar mis palabras. Y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Se quedó allí, congelada, incapaz de reaccionar. ¿Acaso esperaba que no supiera? ¿Acaso pensó que la mentira podía mantenerse oculta para siempre? ¿No sabes lo que has hecho? Le susurré, mis palabras frías como el hielo. Lo peor de todo es que no solo tú eres la culpable de esta traición. El hombre con el que te has acostado. Él también tiene su parte en esto. Pero lo que no sabías, lo que no entendías, es que ya no es un secreto. Yo lo sé, y también él lo sabe. La mujer que había sido mi esposa parecía desmoronarse bajo el peso de mis palabras. Sus manos temblaban mientras recogía sus cosas lentamente. Sin prisa, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Y yo, mientras tanto, observaba todo en un silencio pesado. Como si el aire mismo me estuviera asfixiando. Sal de mi casa, le ordené de nuevo, con voz firme, aunque por dentro sentía que algo me moría. El dolor, la rabia, la impotencia, todo se concentraba en ese momento. Pero lo peor de todo era la sensación de vacío. La certeza de que ya nada volvería a ser lo mismo. Ella finalmente tomó su maleta. Pero antes de irse, su teléfono sonó. El nombre que apareció en la pantalla me hizo detenerme. El amante, el hombre con el que me había traicionado. Sin pensarlo, me acerqué rápidamente y tomé el teléfono de sus manos. ¿Quién es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Es él, respondió ella, con la voz quebrada. Yo miré la pantalla. La llamada ya había sido respondida. Pero no lo dudé. Ella ya está en casa. Dije con frialdad, mi voz cortante como una espada. ¿Y tú? ¿Cómo se siente ser el otro? La confusión en la voz del amante fue palpable. Pero yo no me detuve. Nada permanece en secreto para siempre. Le dije antes de colgar la llamada. Entonces me volví hacia Isabel, que ya no podía ocultar la incredulidad en su rostro. ¿Sabías?, le pregunté, mi tono bajo pero cargado de significado. ¿Sabías quién era él, verdad? Sabías que él tiene una esposa. Y ahora su mundo también se está desmoronando. Como el tuyo. El pánico se apoderó de su rostro cuando entendió que la verdad ya estaba expuesta. Y de repente, la angustia que se apoderaba de ella parecía más dolorosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho. La mentira que había mantenido tanto tiempo se desmoronaba ante sus ojos. Y ella no podía hacer nada para detenerlo. Todo lo que quedaba ahora era esperar a que la última pieza del rompecabezas cayera en su lugar. Porque, al final, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Y lo que había comenzado como una mentira, ahora estaba a punto de convertirse en la destrucción total. La puerta se cerró detrás de ella. Un sonido que retumbó en las paredes de la casa vacía. Como un eco que se extendió más allá de cualquier regreso. Isabel ya no estaba en la habitación. Pero su presencia, la huella de su traición, aún se mantenía flotando en el aire. No era solo el sonido de la puerta lo que había quedado atrás.
sino todo lo que representaba: el amor roto, la confianza destrozada y una vida compartida que ya no existía. Todo había cambiado en cuestión de minutos. Y la amarga verdad se cernía sobre mí como una sombra alargada. Me quedé allí, mirando al vacío, el teléfono en la mano, aún vibrando por la llamada que acababa de terminar. El eco de su voz, llena de desesperación y falsa culpa, aún resonaba en mi mente. Lo siento, había dicho, pero lo que no comprendía era que no había nada que pudiera decir para remediarlo. Las palabras, por más que fueran sinceras, ya no tenían valor. El daño ya estaba hecho. La fractura era irremediable. La traición no se deshacía con lágrimas ni arrepentimientos de último momento. La confianza, cuando se pierde, es casi imposible de reconstruir. El silencio que quedó en la casa era pesado, asfixiante, como si el espacio mismo hubiera absorbido todo el dolor, la angustia y la decepción que nos envolvía. Era un silencio incómodo, uno que nunca habíamos compartido. En el pasado, el silencio entre nosotros se había colmado de risas, susurros, conversaciones cómplices, pero ahora era una calma tensa, fría, que presagiaba la muerte de todo lo que alguna vez habíamos sido. Me dejé caer sobre el sofá, mi cuerpo agotado por el peso de la confrontación, pero mi mente seguía alerta, recorriendo una y otra vez los momentos que nos trajeron hasta aquí. Pensé en los días felices, en los sueños compartidos, en las promesas que algún día se hicieron. ¿Cuándo dejamos de ser nosotros? ¿Cuándo comenzó a quebrarse este vínculo que había sido nuestra fortaleza? ¿Y cómo pude ser tan ciego? La imagen de ella, de Isabel, su rostro reflejando la confusión, la desesperación, se me quedó grabada en la mente. No entendía cómo había llegado hasta este punto, cómo había podido traicionarme de esa manera. Pero lo que más me dolía, lo que más me quemaba por dentro, era el hecho de que ella había elegido a otro, no solo en un momento de debilidad, sino repetidamente, con premeditación. Su amor ya no era mío. Y eso era lo que más me destruía. No era solo la infidelidad física, sino el hecho de que su corazón había dejado de ser mío. Que ella había buscado algo en otro hombre que nunca pudo encontrar en mí. Me levanté del sofá, caminando de un lado a otro. Las paredes de la casa, antes tan familiares, me resultaban extrañas, como si todo hubiera cambiado con la misma rapidez con la que la verdad había emergido. Todo lo que creía saber sobre Isabel, sobre nosotros, era una mentira, un espejismo que se desvaneció al primer golpe de la realidad. Mis pensamientos se agolpaban, desordenados, chocando unos contra otros. Pensé en el hombre con el que había compartido su cuerpo, con el que se había escapado de mi vida sin ni siquiera darme una explicación. ¿Quién era él? ¿Qué tenía él que yo no tuviera? ¿Acaso ella lo amaba? ¿O solo lo veía como una válvula de escape para sus propios miedos y frustraciones? A medida que mis pensamientos tomaban forma, una fría determinación se instaló en mí. No podía quedarme allí, sentado, lamentándome por lo que había sucedido. Tenía que hacer algo. Tenía que tomar el control de esta situación antes de que me consumiera por completo. Ella ya se había ido. Pero yo no podía dejar que este dolor me definiera. No podía permitir que la rabia y la tristeza me arrastraran a un abismo del que sería difícil salir. Decidí que ya era hora de enfrentar la verdad completa, de despojarme de las mentiras que me habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. El juego de los secretos ya no tenía sentido. La venganza, aunque dulce en su promesa, no era lo que realmente necesitaba. Lo que necesitaba era liberarme de este peso, de esta pesadilla que me había arrancado la dignidad, el respeto y el amor que alguna vez creí que compartíamos. Tomé una respiración profunda y salí de la casa, dirigiéndome a la calle,
La noche en Madrid estaba más oscura que nunca. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeñas estrellas perdidas. No sabía a dónde iba, ni qué exactamente iba a hacer. Pero tenía que alejarme de todo esto. Necesitaba espacio. Espacio para pensar, para sentir que aún podía ser dueño de mi vida. Aunque fuera por un momento. Con cada paso que daba, el peso de la situación comenzaba a disminuir. El aire fresco de la noche me golpeaba la cara. Y por un breve instante, me sentí liberado, aunque fuera por un segundo. Pero mientras caminaba, algo dentro de mí se estremeció. Ella había dejado una huella en mí. Una huella que no desaparecería fácilmente. El dolor de la traición, de la mentira, seguía ardiendo en mi pecho. Pero ahora sentía que podía empezar a procesarlo. Pasaron varios días. Días de silencio, de soledad. Isabel ya no estaba en mi vida. Pero la huella de lo que había sucedido aún permanecía. Las noticias de lo que había descubierto, de lo que había vivido, comenzaron a filtrarse en círculos cercanos, en amigos, en conocidos. La verdad, aunque dolorosa, estaba en el aire, flotando sobre mí como una nube que no podía disiparse. Y entonces, como si todo se hubiera alineado en un cruel destino, me enteré de que el hombre con el que ella me había traicionado no era solo un amante ocasional. No. Él también tenía una esposa. Y esa esposa, al igual que yo, estaba a punto de enfrentar la devastadora verdad. Fue entonces cuando supe que mi sufrimiento no era el único. Que el precio de la traición no solo lo pagaba yo, sino también ella. El amante de Isabel tenía una familia. Una vida construida sobre las mismas mentiras que las nuestras. Y su esposa, al igual que yo, descubriría tarde o temprano que el hombre que amaba también la había engañado. La ironía de la situación no me escapaba. Isabel había creído que su secreto permanecería oculto. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. La esposa del amante comenzó a aparecer en mi vida, en mi ciudad, y las piezas de este juego sucio comenzaron a caer una tras otra. No era solo mi vida la que había sido destruida, sino también la de ella. Y aunque no buscaba consuelo en su dolor, una parte de mí no pudo evitar sentirse aliviado al saber que ya no estaba solo en esta tormenta. El peso de la traición era demasiado grande para cargarlo por uno solo. Y al final, todos estábamos involucrados. La historia de Isabel y yo había llegado a su fin. Pero lo que vino después fue algo mucho más grande. Algo que no había previsto. La venganza, el dolor, la ira, todo se fusionó en una sensación de justicia que nunca imaginé que sentiría. Pero la justicia no llegó de la manera que esperaba. No hubo un golpe final. Ni una confrontación violenta. La justicia llegó en forma de verdad. En forma de descubrimiento. En forma de una liberación lenta pero imparable. La verdad se había revelado. Y con ella, todo lo que había construido sobre mentiras se desmoronó. Lo que seguía, aunque incierto, era una nueva oportunidad. Una oportunidad de reconstruir, de liberarme de las sombras de lo que había sido. Y de caminar hacia algo que, aunque doloroso, me daría la paz que necesitaba. La lluvia había comenzado a caer poco después de que la última pieza del rompecabezas cayera en su lugar. El sonido de las gotas chocando contra las ventanas parecía resonar con la misma furia con la que mi corazón latía. No me sentía aliviado, ni mucho menos. La verdad había salido a la luz. Pero no con la catarsis que había imaginado. No hubo una explosión, ni una gran revelación dramática. Solo un vacío abrumador que lo envolvía todo. Las palabras de la esposa del amante seguían retumbando en mi cabeza. Él nunca te amó, había dicho, aun con la crudeza de su revelación. No pude evitar sentir un retorcido alivio al escucharla. A fin de cuentas, no era solo Isabel quien había mentido.
Ni era yo el único que había sido arrastrado por las mentiras. El hombre con el que ella se había entregado. El amante con el que había compartido noches de deseo y promesas vacías. También se había traído consigo una mentira que necesitaba ser desterrada. Pero en ese momento, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y la casa permanecía sumida en el silencio más absoluto, algo comenzó a cambiar en mí. La rabia, que al principio había sido la llama que me había impulsado, comenzó a apagarse lentamente, como una vela que se va consumiendo en la oscuridad. El dolor seguía allí, como un peso muerto sobre mi pecho. Pero no podía vivir con él por siempre. No quería ser un hombre definido por la traición, ni por la mentira. Necesitaba, desesperadamente, encontrar una forma de seguir adelante. Me levanté del sofá, con una determinación que no entendía completamente. Mis pasos resonaron en la casa vacía. En la casa que, aunque había sido mi hogar, ahora se sentía ajena. Cada rincón, cada objeto que alguna vez compartimos, parecía recordarme lo que habíamos sido. Y lo que ahora ya no existía. No solo había perdido a Isabel, había perdido a la persona en la que creía. La que pensaba que conocía. Y ahora, esa persona ya no estaba allí. Había sido reemplazada por alguien que había decidido tomar un camino distinto. Uno en el que la mentira y el egoísmo parecían reinar. Caminé hacia el pasillo, buscando algo, no sabía qué. Pero necesitaba moverme. Hacer algo para romper este ciclo de pensamientos. El teléfono en mi bolsillo vibró. Y al principio dudé en mirarlo. Como si temiera que el malestar que ya sentía se amplificara aún más. Pero cuando lo saqué y vi el nombre en la pantalla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era ella, la esposa del amante, la mujer que, como yo, había sido engañada, traicionada. En sus ojos, me había visto a mí mismo. En su dolor, reconocí el mío. Quizá, pensaba, estaba tan perdida como yo. Tan rota, quizá la necesidad de encontrar justicia. De saber que ambos estábamos siendo víctimas de la misma mentira. La había empujado a hacer lo que hizo. Al fin y al cabo, ¿qué quedaba cuando la verdad era un agujero oscuro? ¿Qué más podía hacer más que buscar consuelo en el sufrimiento compartido? Hola, contesté, sintiendo que mi voz sonaba más vacía de lo que quería admitir. Lo siento, respondió ella, su voz rasposa. Sé que no debo llamarte. Sé que lo que está pasando no tiene vuelta atrás. Pero necesito saber si, de alguna manera, esto alguna vez valió la pena. Necesito saber si te lo dijo. Si alguna vez te dijo la verdad. Sus palabras eran un lamento ahogado. Una mezcla de desesperación y dolor que no pude evitar sentir como propio. No. No lo hizo. Respondí, apretando los dientes. Nunca dijo la verdad. Y tú tampoco. No lo hiciste. Ni yo. El silencio que siguió fue pesado. Por un momento, no supimos qué decir. Ambos estábamos caminando en la misma oscuridad, sin saber a dónde nos dirigíamos. Y sin embargo, había una extraña sensación de consuelo en el hecho de que no éramos los únicos atrapados en esta espiral. Él no te amaba, ¿verdad? Me preguntó, casi como si estuviera buscando algo que ya sabía en lo más profundo de su ser. Porque, si lo hubiera hecho, nunca habrías tenido que descubrirlo así. Negué con la cabeza, aunque sabía que no podía negar lo que acababa de decir. No me amaba. Quizá nunca lo hizo. Su risa fue amarga. Yo tampoco lo creo, pero no pude entender si hablaba de él, o si hablaba de su propia vida. Tal vez lo decía para sí misma, como una forma de convencer a su alma rota que al menos la mentira ya no estaba oculta. Entonces, ¿ahora qué? Pregunté, mi voz más baja que antes. ¿Qué hacemos con esto? Con esta verdad que nos ha destrozado a todos. ¿Qué queda después de todo lo que ha pasado?
No hubo respuesta inmediata. A lo lejos, escuché el sonido de los coches pasando por la calle, pero por dentro todo estaba en silencio. Ella suspiró, un sonido largo y doloroso. Creo que solo nos queda aceptarlo. Lo que nos hicieron no tiene solución. No podemos seguir buscando respuestas a lo que ya está hecho. Solo nos queda seguir adelante. Aunque no sepamos cómo. Y esas palabras, aunque simples, me llegaron más profundamente de lo que imaginaba. Aceptar. Ese era el paso que aún me faltaba dar. Había estado buscando la justicia. Buscando venganza. Buscando algo que me diera el consuelo que creía merecer. Pero lo que necesitaba, lo que realmente necesitaba, era aceptar lo que había sucedido. Aceptar que el amor que había compartido con Isabel había sido una ilusión. Un sueño que se desvaneció tan rápidamente como una niebla al amanecer. Lo que pasó no fue nuestra culpa, dije finalmente, aunque no estaba seguro de si hablaba de ella o de mí. Nos engañaron, nos arrastraron a una mentira. Pero no somos responsables de lo que hicieron ellos. Ella asintió, aunque por su voz supe que no creía completamente en sus propias palabras. Lo sé, pero hay algo que siento. Una verdad que no sé si puedo aceptar del todo. Tal vez ambos estamos perdidos. Tal vez ya no hay vuelta atrás. La llamada terminó de una manera casi silenciosa. Sin despedidas ni promesas. Ambos sabíamos que lo que compartimos no era más que un crisol de dolor y arrepentimiento. Tal vez nunca volveríamos a hablarnos. Tal vez nuestras vidas se separarían por completo. Pero de alguna manera. Sentí que el destino nos había puesto juntos en ese momento. No para encontrar consuelo, sino para aceptar que todo lo que habíamos construido se había desvanecido. Todo lo que quedaba ahora era la verdad, cruda y dolorosa, que, aunque difícil, liberaba nuestras almas del peso de las mentiras que habíamos estado llevando. La lluvia seguía cayendo, y por primera vez en días, me sentí listo para enfrentar el futuro, aunque sin saber lo que traería. Pero una cosa era cierta. Ya no había más mentiras, ni secretos, solo quedaba la aceptación. Esa amarga y profunda aceptación que finalmente me permitiría seguir adelante. La llamada terminó. Pero algo en mi interior no lo hizo. El peso de las palabras. Las palabras crudas y vacías de la esposa del amante. Seguían resonando en mi cabeza. Aunque nuestras vidas no se cruzarían de nuevo. Había algo en su sinceridad que, sin quererlo, abrió una puerta que aún estaba cerrada en mi alma. La pregunta que ella había planteado seguía flotando en mi mente. ¿Cómo seguimos adelante después de esto? Me quedé allí, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. Como si las respuestas pudieran aparecer de algún lugar. Pero no aparecieron. No había respuestas fáciles, ni fórmulas mágicas que me devolvieran lo perdido. Solo había una verdad inquebrantable. La traición había llegado. Y ya no podía ignorarla. Con la cabeza llena de pensamientos y el pecho oprimido por la incertidumbre. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana. El paisaje urbano de Madrid. A pesar de la tormenta que había comenzado a arremeter contra los cristales. Seguía adelante, inmune a mi dolor, ajeno a mi sufrimiento. La vida seguía su curso. Mientras yo me encontraba atrapado en el laberinto de mi propia mente. Sin saber cómo encontrar la salida. De repente, el sonido de un timbre rompió el silencio de la casa. El sonido, aunque familiar, me heló la sangre. Nadie esperaba visitas. No había razón para que alguien viniera a estas horas. Pero sabía, en el fondo de mi corazón, que no era una visita cualquiera. No podía serlo, no en este momento, no después de todo lo que había sucedido. Me dirigí lentamente hacia la puerta. Cada paso resonando en la casa vacía. Como si cada movimiento fuera una condena que me acercaba más al abismo. El timbre volvió a sonar.
esta vez más insistentemente, y con cada segundo que pasaba, el peso de la tensión se hacía más insoportable. Abrí la puerta sin pensarlo más, sin estar preparado para lo que vería al otro lado. Allí estaba, en el umbral, la esposa del amante de Isabel. Su rostro estaba marcado por la furia, pero también por una tristeza profunda. Una tristeza que ya no podía esconder. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encontraron con los míos. Y por un momento, todo lo que había sentido hasta ese momento se desvaneció. No estaba solo en esta pesadilla. Ella también llevaba el peso de la traición. Y en sus ojos pude ver el reflejo de mi propio dolor. «Necesitamos hablar», dijo ella, con una voz quebrada pero firme, como si llevara mucho tiempo preparándose para este encuentro. No respondí de inmediato. Sabía que, aunque las palabras fueran duras, teníamos que enfrentarnos a la verdad. No podía seguir huyendo de lo que estaba a punto de ocurrir. La realidad era una bomba de tiempo, y solo nosotros podíamos desactivarla, aunque no sabíamos si lograríamos salvarnos en el proceso. «Entra», dije finalmente, abriendo la puerta para que entrara. No sabía qué esperarme de ella, pero sentía que no tenía más opción que escucharla. Estábamos atrapados en la misma historia, y aunque nuestras razones eran diferentes, nuestras heridas eran las mismas. Caminamos juntos por el pasillo, el ambiente denso de una tensión que nunca antes habíamos compartido. Ella se detuvo frente al sofá, mirando alrededor de la casa como si también le resultara extraña. Quizá ya no había un lugar seguro aquí, ni para ella ni para mí. Las paredes, que alguna vez habíamos decorado con recuerdos felices, ahora se veían grises, vacías. Me senté en el sofá, esperando a que hablara. Pero ella permaneció de pie, mirando al suelo como si no pudiera mirarme a los ojos. ¿Qué podía decirme? ¿Qué quedaba por decir? ¿Acaso podía haber algo que me ayudara a entender lo que había pasado? Su voz quebró el silencio. Pero cuando habló, sus palabras fueron tan pesadas como una condena. «Yo lo sabía», dijo, con la cabeza baja. «Lo supe desde el principio. Sabía que algo no estaba bien. Pero no podía verlo, no quería verlo. Lo amaba, de alguna manera. Y eso me cegueó con acento agudo. Creí que si me hacía la tonta, si ignoraba lo que veía, todo volvería a ser como antes. Pero nunca fue así, ¿verdad?» Sus palabras me llegaron como un golpe, tan inesperado que me costó procesarlas. ¿Lo sabía? ¿Ella también había estado atrapada en esa red de mentiras? ¿Acaso todos estábamos tan perdidos, tan consumidos por nuestros propios errores, que no podíamos ver lo que estaba frente a nosotros? No lo sé, respondí finalmente, mi voz vacía. No sé qué hacer con esto. Con toda esta verdad. Tú, yo, él, Isabel, todos hemos sido engañados. Todos hemos jugado un papel en esto. La mujer se sentó frente a mí, sus ojos ahora mirando directamente los míos, buscando algo que no podía encontrar. Tal vez buscaba consuelo, tal vez perdón. Pero yo no podía ofrecerle nada. No podía ofrecerme perdón a mí mismo, mucho menos a ella. La verdad era que estábamos demasiado rotos, demasiado marcados por lo que habíamos hecho y por lo que nos habían hecho. «Él también te mintió, ¿verdad?», preguntó ella, como si las palabras ya estuvieran pesando demasiado en su pecho. ¿Cómo pudimos no ver lo que estábamos haciendo? Sabíamos que estábamos tomando decisiones equivocadas, pero lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Su pregunta, simple pero profunda, me dejó sin palabras. ¿Por qué seguimos adelante con algo que sabíamos que nos haría daño? ¿Por qué ignoramos las señales? ¿Las advertencias que nos gritaban que estábamos tomando el camino equivocado? No lo sé, respondí, mi garganta apretada. No lo sé. Pero es lo que hicimos. Y ahora tenemos que enfrentarlo.
Ya no hay vuelta atrás. La mujer asintió, aunque el dolor en su rostro no desapareció. Sabía que no había respuestas fáciles, ni explicaciones que pudieran sanar lo que ya estaba roto. La verdad, aunque liberadora en su revelación, solo traía consigo más preguntas, más heridas que no podían ser cerradas. El silencio volvió a caer entre nosotros, pesado y denso, como si no hubiera nada más que decir. Pero había algo en ese silencio, algo que nos conectaba de una manera que nunca habíamos experimentado. No éramos los mismos, ninguno de nosotros lo éramos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella se levantó, sus pasos firmes pero vacíos. Miró una vez más a la casa, como si buscara algo, algo que no podía encontrar. Ya no sé qué hacer, dijo, su voz temblando. Tal vez nunca lo supe. No sé si hay algo más que podamos hacer, respondí, sintiendo que mi alma se arrastraba en el vacío que se había creado entre nosotros. Antes de irse, ella me miró por última vez, y en sus ojos pude ver un reflejo de lo que estaba pasando dentro de mí. La confusión, la impotencia, el deseo de entender lo que nunca entenderíamos. Y con eso, se fue, dejando atrás el eco de lo que fuimos y lo que ya nunca seríamos. Me quedé allí, solo nuevamente, en la oscuridad de una casa que ya no era mía, rodeado de recuerdos que ya no significaban nada. Las cicatrices del pasado seguían frescas. Y aunque la verdad había salido a la luz, el precio de esa revelación era más alto de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. La casa quedó sumida en el silencio una vez más. Pero esta vez, no era un silencio cualquiera. Era un vacío insoportable, la consecuencia de un amor que había sido desterrado. De una vida que ya no era lo que parecía ser. Cuando cerré la puerta tras la esposa del amante de Isabel, algo dentro de mí se quebró. La sensación de estar atrapado en un torbellino de traiciones, mentiras y decepciones se aferraba a mi cuerpo como una sombra que no podía abandonar. Me quedé en el umbral de la puerta, observando cómo la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Cada gota parecía ser una reflexión de la tormenta que se desató dentro de mí. ¿Qué quedaba ahora? ¿Qué quedaba cuando ya no había amor? ¿Cuando la confianza se había desintegrado? ¿Acaso, después de todo lo que había sucedido, aún quedaba espacio para la redención? ¿Para el perdón? Mi mente, agitada por las últimas revelaciones, seguía dando vueltas sobre sí misma. Había escuchado la verdad, la cruda realidad que había estado enterrada bajo capas de mentiras y excusas. El amante de Isabel no solo había compartido su cuerpo con ella, sino también su engaño. Y lo peor de todo era que ambos pensaron que sus secretos podían permanecer ocultos para siempre. La esposa del amante había sido tan traicionada como yo. Ambos fuimos parte de un juego de sombras. Un juego que ahora había alcanzado su fin. No podía seguir sentado aquí, sin hacer nada, esperando que el tiempo sanara las heridas. Las heridas no sanan con el paso del tiempo. Las heridas sanan cuando decidimos enfrentarlas. Cuando decidimos dejar atrás lo que nos retiene y liberarnos de lo que nos pesa. Isabel ya no estaba, y aunque su ausencia me quemaba, me di cuenta de que su partida era solo un paso más en un largo proceso de sanación. No podía quedarme en este vacío. No podía seguir siendo el hombre que había sido ayer. Me levanté, con la determinación de cambiar lo que quedaba. Aunque las cicatrices eran profundas, aún había tiempo para decidir el camino que seguiría. No sabía si la vida me daría otra oportunidad, si alguna vez volvería a encontrar el amor. Pero algo dentro de mí despertó esa noche. Algo dentro de mí me dijo que, aunque todo estaba roto, aún podía reconstruir mi vida. El teléfono vibró nuevamente en mi bolsillo, interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez, no era la esposa del amante, ni Isabel, era otro número desconocido.
Lo miré unos segundos antes de contestar. ¿Quién más quedaba para sorprenderme? Ya no podía sorprenderme más. La vida me había dado todas las lecciones que necesitaba aprender. Y aún así, estaba aquí, de pie, sin rendirme. ¿Miguel? La voz al otro lado de la línea era familiar, pero llena de dudas. Como si quien hablaba no estuviera seguro de lo que debía decir. Era Sam, mi viejo amigo, el que había sido mi confidente durante años. Su voz, aunque cargada de compasión, parecía distante. Sé que esto puede ser lo último que quieras escuchar ahora, pero necesitamos hablar. Es sobre ella, sobre Isabel. De alguna manera, su llamada no me sorprendió. Aunque no había esperado nada de nadie. La vida, en su absurda forma, seguía sacudiéndome, empujándome a enfrentarlo todo, a mirar los fragmentos de mi existencia dispersos por el suelo. ¿Qué pasa, Sam? Pregunté, con voz rasposa, aún sin entender del todo por qué él sentía la necesidad de llamarme. Solo escucha, Miguel, lo que estás viviendo, lo que has vivido, no es algo que puedas superar solo. La verdad, la verdadera verdad, aún está fuera de tu alcance. Y tienes que saberlo, no porque te lo deba contar, sino porque de alguna manera podría liberarte. No sé si alguna vez lo entenderás. Pero hay cosas que ella nunca te dijo. Cosas que necesitas saber. Su voz se volvió más seria, más pesada, como si estuviera a punto de destapar algo que podría terminar de destruir todo lo que me quedaba. No pude evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué estás diciendo, Sam? La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Mi respiración se aceleró. ¿Qué más puede haber? Ya no sé si quiero saberlo. Pero Sam, como siempre, insistió, sin dejar espacio para la duda. Necesitas entenderlo. Miguel, ella, Isabel, estaba perdiendo el control de todo. No fue solo la infidelidad. Fue el hecho de que nunca pudo decirte la verdad. Nunca pudo decirte que sus propios miedos, sus propios deseos, la habían llevado a ese punto. Y hay algo más, Miguel, no es solo lo que crees que pasó. Hay algo que nunca te contó. Algo que te hubiera destruido aún más. La angustia en su voz me preocupó más de lo que imaginaba. No entiendo, Sam, ¿qué quieres decir? Sam suspiró, y pude escuchar el peso de la preocupación en sus palabras. No fue solo él, Miguel, no fue solo un hombre. Isabel se había perdido mucho antes de que llegara él. Había otros secretos, otros hombres, y lo peor de todo, no se trataba solo de sexo. Había algo más profundo, algo que tenía que ver con lo que ella estaba buscando en ellos. No solo escapaba de ti, Miguel, estaba escapando de sí misma. El dolor en mi pecho aumentó, como si alguien me hubiera apuñalado nuevamente. Mis pensamientos se volvieron más confusos, más caóticos. Las imágenes de Isabel, de sus excusas, de su rostro lleno de lágrimas, comenzaron a distorsionarse en mi mente. ¿Qué más había hecho? ¿Qué más había estado ocultando? ¿Y por qué me lo dices ahora? Pregunté, mi voz tensa, incapaz de comprender lo que Sam trataba de revelarme. ¿Por qué me dices esto cuando ya todo ha terminado? Porque necesitas saberlo, Miguel, dijo Sam, con firmeza. Este no es solo el final de tu relación con Isabel. Es el comienzo de tu vida. Y si no entiendes todo esto, nunca podrás superarlo. Te lo debo, te lo debemos. Isabel necesitaba enfrentarse a sí misma. Y nunca lo hizo. Y tú necesitas ver la verdad. Sin filtros. Solo así podrás sanar. La llamada terminó sin más explicaciones. Sam colgó, dejándome con un mar de incertidumbre y dolor. Mientras el teléfono permanecía en mi mano, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor seguía siendo insoportable. Pero las palabras de Sam, por alguna razón, me dieron algo más que rabia. Me dieron claridad.
Ya no podía seguir aferrándome a lo que había sido. No podía seguir buscando respuestas donde ya no existían. La verdad era esa. Isabel se había perdido mucho antes de que sus mentiras se revelaran. Y yo, por más que quisiera, no podía salvarla. No podía salvar a nadie que no quisiera enfrentarse a su propio reflejo. Me levanté del sofá, con el peso de la verdad aplastando mis hombros. Tenía que reconstruir mi vida. Encontrar el camino que me llevara lejos de este abismo de dolor. Sabía que no sería fácil. Pero ahora tenía la certeza de que debía avanzar. No para vengarme, ni para olvidar, sino para liberarme de la prisión que había sido mi amor por Isabel. La tormenta seguía afuera, golpeando la ventana. Pero dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí una leve calma. Lo que había comenzado como una traición, ahora se convertía en una oportunidad de sanación. No sé lo que el futuro me deparaba, pero ahora sabía que podía enfrentarlo. Y por primera vez, estaba listo para hacerlo.